Para hoy el mensaje que el Señor me ha puesto en el corazón, lo titulé El discipulado como fundamento de nuestra misión. Como hablamos hace algunas semanas atrás, Dios tiene una misión para cada iglesia, tiene una misión para nosotros. Él tiene una visión y Él tiene una misión. Y esta misión, la visión de Dios es que el evangelio llegue a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos conozcan el evangelio. Y la misión a la cual Él nos ha enviado a todos nosotros es el de hacer discípulos. Ahora, la manera en la cual nosotros vemos este llamado, esta misión, depende de cada persona, depende de iglesia a iglesia. Hay diferentes formas en las cuales lo hemos interpretado con los años y con el tiempo. Y yo creo que hemos desviado bastante de la idea original de Jesús cuando Él dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Dios nos va dirigiendo como iglesia de a poco. Él nos va madurando y pacientemente nos va dirigiendo hacia esta meta de llegar a ser una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. En Efesios 5:25, la segunda parte al 27, Jesús dice que, Pablo dice que Jesús se entregó a la iglesia para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Sabes lo que me llamó la atención de este texto? Dice que Jesús ya lo hizo. Generalmente cuando se habla de este texto se dice Jesús está esperando eso, pero ¿dónde está la iglesia? Está con arrugas, está manchada, está sucia. Pero acá dice que Jesús la purificó, que la lavó con agua mediante la palabra para presentársela al Padre como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ya lo hizo. Jesús ya hizo su parte. Él ya nos lavó. Él ya nos limpió. Él ya preparó la iglesia. Él ya hizo todo de su parte. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros somos inmaduros. Y que nosotros dejamos todavía que nuestra carne llegue entre medio de nosotros y de la otra gente. ¿Por qué digo entre nosotros y la otra gente? Porque entre nosotros y Dios no hay nada. Jesús ya lo sacó todo. Él abrió el camino. Pero lo que pasa es que nuestra imperfección nos impide a reflejar esa perfección al mundo. Dios quiere abrir nuestras vidas. Él quiere limpiar nuestros corazones para que esta iglesia santa e intachable puede ser visto en y a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo que la gente generalmente ve? Hipócritas, religiosos, amargados. ¿Cuánta gente no dice, no, si esto es ser cristiano, yo no lo quiero? Yo no me voy a la iglesia porque fulano y fulana se van ahí y se llaman cristianos, yo no quiero ser así. La iglesia de Jesús es una iglesia sin mancha. El problema somos nosotros, nuestra inmadurez. Y nuestra carnalidad que nosotros dejamos llegar entre medio de nosotros y la gente. Segunda de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, entre ellas esta promesa de ser una iglesia intachable, una iglesia sin arruga ni manchas. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Jesús ya hizo su parte. Él ya nos limpió, ya limpió ese camino entre nosotros y Dios. Ahora es nuestro turno
de purificarnos, de limpiarnos, para completar esa obra, para que Dios pueda llegar de nosotros también a otras personas. Nuestra falta de madurez y nuestra carnalidad nos impide a que nosotros experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas de forma más real, y esto impide a que otros conozcan a Cristo mediante nosotros. Pero Jesús nos dio una estrategia. Él nos dio una estrategia sencilla para que nosotros podamos ser purificados, para que nosotros podamos ser limpiados y para que otros puedan conocerle a Él a través de nuestras vidas. Y esa estrategia es el discipulado. Mateo 28, 19 al 20, todos conocemos ese texto. De igual lo voy a leer otra vez, lo vamos a leer hasta que lo memorizamos. Dice Jesús, por tanto, y esas son sus últimas palabras, su último mandato, lo que Él dijo antes de ir al cielo, lo último que Él dejó a sus discípulos, dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Todos conocemos el texto, lo hemos leído muchas veces, algunos tal vez cientos de veces. Y la estrategia realmente es sencilla. Es aprender de Cristo. Mateo 11, 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Jesús ya nos dejó su palabra, Él ya nos dejó su enseñanza. No está lejos, no es algo difícil para alcanzar, no es algo para lo cual tenemos que irnos al fin del mundo. Sus enseñanzas están en la palabra de Dios, están cerca de nosotros. Toda su vida que podemos saber está ahí enfrente de nosotros. Todo lo que necesitamos saber está a nuestro alcance. Podemos sencillamente confiar en ello, aprender de Jesús. Y encontraremos descanso para nuestra alma. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, acá está el tema, Jesús no nos dejó con una escritura vacía. El Consolador, el Espíritu Santo. Y dice que Él vendrá, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Aquí es lo que pasa cuando nosotros aprendemos de Jesús, cuando aprendemos de su palabra, cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando la incorporamos en nuestro ser, cuando hacemos lo que David hacía, como él hablaba en Salmo 119, 11, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si guardamos su palabra en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo puede utilizarlo para recordarnos de ello y nos puede enseñar de ello. Segundo, ser un discípulo es obedecer a Cristo. Juan 8:31 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, si somos obedientes a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos habla, ahí seremos realmente sus discípulos, dice. Ser discípulo es amar y servir. Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se van a la iglesia los domingos o los sábados de noche. Tómense punto. ¿Están todos de acuerdo? Werner dice no, él leyó su Biblia, los demás no, ¿verdad? Pero eso suena bien, ¿no? De este modo todos sabrán que son mis discípulos. No dice si se van a la iglesia. Dice si se aman los unos a los otros. Quisiéramos refrasearlo un poco, ¿verdad? Cambiar un poco lo que dice ahí. En otras palabras, si no amamos, no podemos decir que somos discípulos de Jesús. Si yo no tengo un amor por las demás personas, si yo no tengo un amor por mis hermanos, por mis hermanas, yo no soy discípulo de Jesús. No puede ser más claro que esto. Que si se aman, realmente son discípulos.
Si no aman, no lo son. Pero ¿cómo podemos amar? Tenemos que aprender a amar. Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes no debe ser así que nos gobernamos el uno sobre el otro, sino que al contrario, dice, el que quiere hacerse el más grande entre ustedes deberá ser su servidor. Si no aprendemos a servir, no somos discípulos, no somos obedientes a lo que Jesús decía. Gálatas 6, verso 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y si hacemos lo que Él dice, somos realmente sus discípulos. Si es que llevamos las cargas los unos con los otros. Si es que lo hacemos. Si no lo hacemos, no somos discípulos de Cristo. Tan sencillo. Además de eso, ser un discípulo significa hacer otros discípulos. Jesús decía, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y enséñales a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese mandato no era solamente para los profetas, los apóstoles, los pastores. Ese mandato era para todo cristiano. Discípulos hacen discípulos. En el principio, mediante Adán y Eva, la humanidad recibió el mandato de reproducirse. Dios dijo, fructíferense, sean fructíferos y multiplíquense. Le decía a Adán y Eva, pero no solamente era un mandato para ellos, sino que todos los que vendrían después de ellos, sus descendientes, que se multipliquen. De esa forma se pueden multiplicar. Solamente Adán y Eva por sí solos no podían multiplicar. Ellos solamente podían añadir unos pocos. Pero estos pocos podían añadir unos pocos y esos pocos añadían cada uno un poco más y se multiplicaba. Y dentro de poco llenaban la tierra. Y después, fíjense, aquí le dijo a Adán y Eva, multiplíquense. Y después le dijo a sus primeros discípulos, multiplíquense. Nosotros recibimos el mismo mandato de multiplicarnos. No de quedarnos, no solamente de añadir unos pocos, sino que de multiplicación. En la gran comisión los discípulos de Cristo recibieron este mismo mandato de reproducirse. Y así como nosotros tenemos un deseo natural de reproducirnos mediante hijos de carne, no sé, de los que están casados, los que ya tienen más edad, saben lo que es un deseo, un anhelo por tener hijos. Y nosotros, algunos también saben lo que es desear tener hijos y no poder tener hijos. Anhelarlo. Es un deseo que Dios ha puesto en nosotros, un deseo natural que tenemos de reproducirnos, de hacer más. El otro día me puse a pensar un poco que si Dios no nos hubiera dado un hijo, sin un hijo en la vida, no podemos multiplicarnos todavía. Pero con solamente uno es suficiente. Este uno, tal vez tenga solamente 2 hijos después. Tal vez solamente 2. Pero esos 2, cada uno tiene 2. Y después de 100 generaciones, yo tengo 1 millón de descendientes. No hice el cálculo, pero por ahí está. Millones van a ser. ¿Se dan cuenta? Con 1 ya puedo multiplicar. Sin 1 no podemos multiplicar. Pero tenemos ese deseo natural de reproducirnos mediante hijos de carne. Y también debemos desear reproducirnos mediante hijos espirituales. Y eso es una posibilidad para todos. Esto no es un llamado para algunos elegidos. Si un discípulo que no sea novato no se está reproduciendo, debe hacerse la pregunta, ¿estoy realmente viviendo la vida de un discípulo? Porque no es algo complicado, no es algo difícil. Si realmente somos discípulos, naturalmente hacemos otros discípulos. No necesitamos esforzarnos y buscar alguna estrategia extraordinaria
para poder hacer otros discípulos. Si somos discípulos reales de Jesucristo, naturalmente atraemos a otras personas. Y dándose las condiciones correctas, vamos a reproducirnos. Y va a haber más discípulos. El trabajo de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, etc., lo encontramos en Efesios 4, 11 al 12. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, escuchen, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Me gustó esa traducción, de la Nueva Traducción Viviente. Esto es nuestro trabajo aquí desde enfrente. Mi trabajo no es hacer discípulos para vos. Mi trabajo y el trabajo nuestro como líderes aquí es equiparles a ustedes para que ustedes hagan discípulos, para que ustedes hagan la obra del ministerio. En esta traducción dice la obra de Dios, y edifiquen la iglesia. Que ustedes edifiquen la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, el concepto es fácil, pero hay algo que nos impide ponerlo en práctica, y de eso es lo que yo quiero hablar un poco ahora: los obstáculos al discipulado. Y yo creo que antes que nada tengo que decir el primer obstáculo que yo creo que una iglesia tiene para hacer una transición, porque se debe hacer una transición. Lo que tenemos hoy día es un concepto en la iglesia del discipulado muy diferente que el concepto del discipulado bíblico. El concepto del discipulado hoy día es: vos llegás a la iglesia, el pastor tiene un mensaje, vos escuchás este mensaje, te vas a casa y tratás de obedecer o tratás de hacer lo que el pastor dijo. Tal vez aún te vas a poner a leer, tal vez si el pastor predicó acerca de orar, entonces intentás poner en práctica el orar. Si habló de leer la Biblia, intentás poner en práctica el leer la Biblia, etc. Y tomás ciertas disciplinas, lo cual está bien y es parte del discipulado. Pero es solamente una pequeña parte. Lo que nosotros estamos haciendo es un entrenamiento. Esto es el entrenamiento para ir a ministrar. Pero si solamente tenemos un entrenamiento y ustedes salen y no hacen nada con ellos, no es un entrenamiento, es un entretenimiento. Y nosotros no estamos acá para entretenerles. Yo sé que a veces tal vez da gusto mirar o escucharle a Bruce. A mí tal vez más mirarme que escucharme, ¿verdad? Pero eso no es el sentido. O sea, no tiene ningún sentido si yo predico, hablo, nosotros hablamos acá de las cosas de Dios, etcétera, y nos confronta tal vez, y tal vez nos vamos animados a casa y decimos: esta semana sí va a ir mejor, pero si yo no reproduzco mi vida, si yo no multiplico lo que Dios ha hecho en mí, si yo no paso esto a otras personas, es algo grande que está faltando. Yo creo que la responsabilidad cae principalmente sobre nosotros. Principalmente cae sobre nosotros, sobre los que enseñan aquí. Porque nosotros lo hemos enseñado de esa forma. Vengan los sábados, vengan los domingos, que aquí traigan sus amigos, traigan los incrédulos. Acá vamos a predicar para ustedes. Acá vamos a enseñarles de Jesús para ti. Aquí vamos a hacer las cosas para vos. ¿Sí? Acá les vamos a ministrar. Entonces la iglesia tiene esa idea, esa forma de pensar, de que eso es lo que es el discipulado. Y ser un discípulo es sencillamente escuchar y tratar de ser una buena persona. Sin embargo, si yo no estoy reproduciendo eso, si yo no estoy multiplicando, algo anda mal. Y yo sé que para algunos tal vez esto
les pone inquietos. Yo sé que a mí me ponía inquieto las primeras veces que yo escuchaba eso y me sentía culpable entonces de que yo tenía que salir y predicarle a alguien. No se preocupen. No necesitan, no todas las personas son llamadas a salir en las calles para predicar. En primer lugar, tú debes predicar con tu vida en tu casa. Y te aseguro de que si llegas a ser un discípulo genuino, que hace lo que la palabra de Dios dice, pero genuinamente, sinceramente lo hace, lo pone en práctica, el de servir, el de amar, intencionalmente buscar a personas a amar, ¿sabes qué? Muy pronto hay personas que miran, dicen, yo quiero ser así como este. Algo tiene. Y se abren hacia lo que vos tenés. El problema que tenemos es cuando llegamos a este punto y la gente nos pregunta, ¿y cómo? Y ven conmigo y ven al culto el sábado. Ahí el pastor te va a predicar, ¿verdad? Vámonos. Pero nosotros tomamos la responsabilidad sobre nosotros de no haberles enseñado mejor. Porque esto es lo que nosotros les hemos enseñado. Esto es lo que los pastores han enseñado. Tráiganlos el fin de semana, tráiganlos el sábado, tráiganlos el domingo. Nosotros ya le vamos a curar. ¿Verdad? Y casi tantas personas que entran, el fin de semana salen otra vez por la otra puerta, ¿no? Pero hay otras cosas que nos impiden a realmente ponerlo en la práctica. Aquí en la Esperanza para Todos ya saben ustedes que ya en varios años, desde el principio hemos puesto un énfasis en discipulado. Desde hace 7 años atrás dijimos el discipulado es algo clave, es algo fundamental. Hace 6 años lo reforzamos, hace 5 años dijimos esto debe ser parte del fundamento de la iglesia. Hace 4 años dijimos esto debe ser el fundamento de la iglesia. Hace 2 años que dijimos, bueno, ahora sí, tenemos que poner más énfasis. Y el año pasado lo reforzamos de nuevo y estamos comenzando a romper nuestra forma de pensar. Hablamos ya mucho acerca de ello acá desde el púlpito, pero es una cosa hablar de ello, es otra cosa practicarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros ya hablamos de eso acá en La Esperanza para Todos desde hace años, pero de practicarlo todavía apenas estamos haciendo pasitos de bebés, ¿sí? Ahora estamos comenzando a sentir un poco lo que es. Con los grupos de discipulado estamos comenzando a sentir qué es el discipulado realmente. Y nos estamos dando cuenta de que eso no es un seminario de 1 año, 2 años, 3 años. Es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana, siempre. El discípulo de Cristo necesita ser discipulado y necesita también un lugar, un ambiente donde él puede pasar eso a otros. Ser de inspiración para otras personas. Pero ¿por qué es tan difícil esa transición? ¿Por qué tiene que tardar tanto? ¿Por qué no podemos decir de hoy a mañana, esto es lo que vamos a hacer? Yo creo que hay varias razones para ello. Uno es el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no quiere que nosotros implementamos el discipulado como fundamento de la misión de Cristo aquí en la tierra, porque él sabe que es devastador para su reino. Es devastador. Santiago 4:7 dice así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero es difícil resistir cuando uno lucha solo. Por eso necesitamos formar parte de un grupo de discipulado. Y el segundo punto, yo creo que es el fanatismo religioso que nosotros tenemos. ¿Cuántos cerristas tenemos acá? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Algunos cerristas? ¿Cuántos olimpistas tenemos acá? Casi igualito parece. No tenemos muchos fanáticos de fútbol, parece. La mitad son cerristas, la otra mitad futbolistas, olimpistas.
¿Cuánto me llevaría para convencerte a dejar de ser cerrista o de dejar de ser olimpista? Por nada en el mundo, ¿verdad? Porque he decidido, esto es mi club, no importa lo que pasa, no importa lo que diga, no importa cuántas veces pierde, yo voy a seguir siendo fanático de este equipo. O sea, y así somos con nuestra religiosidad. No importa lo que otros me dicen, no importa, aun si me muestran ya que está perdiendo esta forma de vista que yo tengo, yo me mantengo con esto. Así siempre lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Tal vez no lo digo, tal vez ni lo pienso en mi conciencia, pero en la subconsciencia está grabado así. De esa forma siempre lo hemos hecho, de esa forma siempre estaba bien. ¿Por qué ahora tengo que sacarme de la incomodidad, o sea, de mi comodidad? ¿Verdad? Fanatismo religioso es algo que nos ata a la vieja manera de hacer las cosas. Ya tenemos nuestro concepto de cómo se debe hacer iglesia. Y un concepto cómodo que no es un concepto cómodo que no requiere tanto sacrificio. Es más fácil. El concepto del discipulado es un poco más difícil, o sea, es algo sencillo pero es difícil. Porque en el concepto discipulado lo que pasa es, para ser un discípulo realmente, yo tengo que aprender a realmente devorar la palabra de Dios. Tengo que aprender a estudiarla para mí. Yo tengo que aprender a orar. Yo tengo que aprender a tener una relación con Dios. Y cuando eso pasa, entonces yo comienzo a ser un discipulador para otros. Comienzo a pasar mi conocimiento a otras personas. Comienzo a afectar las vidas en mi alrededor sin que yo intente por mí mismo. Porque es natural, llega a ser natural. Pero lleva este sacrificio, llega una vida sacrificada, una vida en oración, una vida en ayuno y oración, buscando la presencia de Dios, clamando por mi vida, clamando por mi familia, clamando por los vecinos, clamando por este mundo perdido, buscándole a Dios acerca de cada situación y después permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe. Él nunca nos va a mandar a hacer cosas que no podemos hacer. A veces sí, tal vez nos vamos a sentir incómodos acerca de ello. Pero generalmente cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el anhelo para hacerlo. Tenemos el deseo para hacerlo. Y cuando llega el momento, tenemos las palabras para hacerlo. Pero requiere un sacrificio y eso es lo que nos molesta. Eso es lo que nos incomoda. Y es muy difícil pasar de una tradición a un sacrificio, a una vida sacrificada. Es muy difícil hacer esa transición. Es más fácil hacer la transición de otra forma. Ustedes me amarían mucho más si yo les iba, si todos fueran discípulos y yo les iba a decir, no, tranquilo nomás, relájense un poco, no hace falta todo eso, no hace falta orar tanto, no hace falta ayunar tanto, no hace falta leer tanto la Biblia. Relájense un poco, así 5 minutos por día ya es suficiente. Vengan nomás a la iglesia, acá ya les voy a enseñar. Eso es la vida fácil, eso es el cristianismo light que nosotros queremos, ¿no? Y sería más fácil este cambio, esta transición, pero una transición de una vida light a una vida sacrificada es lo que es difícil. Ahí es donde nos cuesta la idea. Sabemos y masticamos acerca de ello y decimos, Señor, sí, yo sé, pero cuesta. Pero Dios pide a que nosotros nos multipliquemos. El discipulado es una cosa muy seria para Dios porque Él no quiere que nadie se pierda. Y Él decidió que tú y yo seríamos sus agentes para hacer correr el mensaje de la cruz. ¿Sabe qué? Eso es lo maravilloso. Jesús, los que Él eligió, eran gente sencilla, común y corriente de cada día. No eran estudiosos. Él no se fue a los fariseos y los que habían estudiado la ley. Él se fue a la gente sencilla que no sabía. A ellos los eligió. La gente se maravillaban después de cómo puede ser que gente tan sencilla hablen con tanto denuedo, hablen con tanta sabiduría, porque no eran ellos, era el Espíritu Santo en ellos.
Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando nos llenamos con su palabra y le buscamos en oración. Pero el tema es esto. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos a alguien en nuestra vida que nos recuerda por lo mínimo una vez a la semana. Nos dice, Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en oración? ¿Qué tal te va en la palabra? ¿Estás todavía memorizando? ¿Estás ayunando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? Porque si no tenemos esta rendición de cuentas, es imposible. Por eso Jesús decía, confiesen sus pecados los unos a los otros. Carguen sus cargas los unos a los otros. Ayúdense mutuamente. Anímense mutuamente. Necesitamos esto. Necesitamos gente en nuestras vidas que hacen eso para nosotros. Y después nosotros podemos ser eso para otra persona. Y es sencillo. Nada difícil. No es difícil hacer preguntas. No es difícil enseñarle a alguien a hacer lo que uno mismo ya lo hace bien. El trabajo que vos... Fíjate. ¿Qué clase de trabajos tenemos acá? ¿Algún soldador acá? ¿Alguien que sabe soldar? ¿Sí? Varias personas que saben soldar. Bueno. Teo sabe soldar, pero Matías trabajó en soldadura, ¿verdad? Tal vez Teo también, no sé. Pero cuando un soldador ya ha hecho su trabajo por años, ¿tenés que ser un profesor para enseñar a un novato cómo soldar? ¿Tenés que ser un apóstol, un profeta? Sencillamente tenés que ser un soldador, alguien que sabe soldar. Entonces ya le podés enseñar, ya le podés mostrar cómo lo estás haciendo, cómo tenés que atajar tu... Y si no tenés palabras, sencillamente mostrarle, ¿verdad? Ya va a aprender. Y te va a preguntar tal vez, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué no lo pones así? ¿Por qué acá? ¿Por qué tenés que tener tu fuerza tanto? No sé cómo mismo lo hacen, ¿verdad? Yo no soy soldador. Pero saben explicar ellos. Saben explicar qué tanto calor le tienen que poner, cuánto esto, cómo tiene que atajar la cosita, la maniobra, ¿verdad? Saben. Porque lo han practicado y lo han aprendido y lo pueden pasar. Si tú eres un discípulo que vive la vida de un discípulo, entonces es fácil demostrarle al otro cómo llegar a ser un discípulo. Y cuando lo hacemos, no necesitamos ser estos evangelistas como Billy Graham que le predica a las multitudes. ¿Sabes qué? Tú puedes ganar tantas personas para Cristo como Billy Graham. O tal vez más. ¿Sabes por qué? Porque si solamente ganas unos 2, 3, 4, ahora nosotros queremos más y cada uno tiene un potencial para más. Pero digamos que en tu vida ganas a unas 5 personas para el Señor. Discipulas, pero de verdad discipulas a unas 5 personas. En otras palabras, les enseñás, sencillamente les ayudás a hacer lo que tú estás haciendo. Vos aprendiste bien cómo ser un discípulo, ahora les enseñás a ellos. Si estos 5 hacen lo mismo, se consiguen otros 5 en el transcurso de su vida. Y aquellos 5, cada uno busca 5. Hagan la calculación. Solamente después de pocas generaciones estás con millones. Porque ahí comienza la multiplicación. Y hay una explosión que ocurre. Si nosotros hacemos esto aquí, solamente con los pocos que estamos aquí, si cada uno de nosotros nos buscamos y conseguimos unos discípulos, y ellos hacen la misma cosa, en el transcurso de 1 año, de 2 años, ellos hacen la misma cosa. ¿Sabes qué? En 7 años, nosotros estamos 7 años acá, en otros 7 años de ahora, le ganamos a Loma Plata para Cristo. Y mucho más. Es realmente sencillo. Realmente poco debemos hacer, pero debemos hacer. Y debemos ser, no solamente hacer. Dios no está buscando agregar unos miembros a la esperanza para todos cada tanto. Él busca que multipliquemos como lo hizo
la primera iglesia. Él nos dio esa parábola en Mateo 13:33. Jesús decía: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Esa es la idea de Jesús. No mediante el evangelismo explosivo. Hoy día se habla mucho del evangelismo explosivo, ¿verdad? Especialmente hace unos años atrás eso era el tema, evangelismo explosivo. Yo no creo en el evangelismo explosivo de esa forma. El evangelismo, el verdadero evangelismo explosivo, no se ve explosivo en el momento, pero con los años, cuando vivimos nuestro discipulado y hacemos discípulos, llega a ser explosivo. Hechos 9:31 dice: entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Eso es lo que pasó con los primeros discípulos. Hombres sencillos, nada especiales. O sea, que no era... Y más todavía, ellos no tenían parlantes, no tenían todo ese equipo para que más gente podían escuchar, no. ¿Saben cómo corría la palabra? Uno a uno. Cada persona que conocía al Señor traía a otras personas. Cada vez que alguien se convertía, lo traía enseguida a su familia. Y lo introducía a su familia. Y de su familia se iban a los vecinos. Y de los vecinos se iban a otros lados. Y comenzaban a ser más discípulos. Nosotros tenemos esa idea de que primero tenemos que estudiar largo tiempo antes de que nosotros podemos hacer discípulos. Eso es mentira. Tan pronto que hemos entendido el mensaje, tan pronto que nosotros hemos llegado a ser discípulos verdaderos, podemos comenzar a ser discípulos. ¿Qué es entonces nuestra respuesta? Quiero dar un ejemplo antes de cerrar acá. Hace como 20 años atrás, un poco más de 20 años atrás ya, en Bhojpuri, en India, hubo un hombre que se llamaba David Watson. Y David Watson, él fue enviado como misionero de parte de su convención bautista para plantar iglesias. Y después de unos 7 años nada había pasado todavía. Todavía no habían logrado de fundar ni una iglesia. Y él estaba frustrado y buscando al Señor: Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y el Señor le enseñó ese concepto del discipulado. Le dijo: lo que vos estás tratando de hacer, estás tratando de replicar tu iglesia, tu denominación, tus doctrinas. Y no estás sencillamente usando la palabra de Dios para hacer discípulos. Y cuando ellos comenzaron a cambiar eso y comenzó a enseñar a 5 hombres, comenzó a enseñarles las prácticas del discipulado, comenzó a enseñarles qué es lo que significa ser un discípulo. Después de 2 años, estos 5 comenzaron a hacer lo mismo. Y mediante los siguientes 20 años, hubo más de 1 millón de personas que fueron bautizados y miles de iglesias que fueron fundadas a través de ese movimiento. Agarró todo un movimiento, salió fuera prácticamente de su control, porque dejó que el Espíritu Santo haga la obra. Y eso Él puede hacer también en nuestro medio, pero tenemos que creerle. Pero creo que hay una cosa más que nosotros debemos hacer. Y lo que nosotros podemos hacer es orar y ayunar, pedirle a Dios con corazón sincero: Señor, nosotros queremos ser discípulos. Y queremos ser discípulos que hacen discípulos. Entonces yo quiero invitarte a tomar una decisión, a ayunar con nosotros. Que en enero es luego nuestro mes de ayuno y oración. Y todos juntos queremos ayunar y orar para que Dios haga de nosotros una iglesia que tiene el discipulado como el fundamento para la misión. Y atrás, ahí donde Delia está, hay un papel que ustedes pueden ir a anotar. Lo que queremos hacer es un ayuno de 3 semanas. Un ayuno de 3 semanas de seguido, un ayuno en cadena de 3 semanas. ¿Qué significa un ayuno en cadena? Que en cada tiempo del día hay alguien ayunando. ¿Sí? Eso es juntando con los de domingo también, vamos a hacer eso mañana también. Queremos que cada día hay alguien ayunando a la mañana, al mediodía y a la noche. Alguien que no come el desayuno tal vez. Otra persona que no come almuerzo, otra persona que no come la cena. O tal vez decís: no, yo
voy a ayunar, pero de carnes y de harina, solamente voy a comer verduras, también puede ser un ayuno. Pero que en cada día, para cada comida, haya alguien que esté ayunando. Entonces, para participar de ello, si no están seguros todavía ahora, también tienen tiempo todavía hasta el próximo fin de semana. El lunes, de lunes en 8, queremos comenzar con el ayuno por 3 semanas seguido. Y ahí pueden anotarse en esa hoja ahí atrás. Si no están seguros cómo anotar, ahí me preguntan a mí o a Delia o a Bruce o a Nancy y les ayudamos ahí para anotarse ahí. Son sencillamente haciendo algunos cruces ahí. Nadie pone nombre, solamente para indicar que alguien esté ayunando en ese tiempo. Amén. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Y creo que nuestro tiempo ya pasó un poco, entonces vamos a cerrar ya acá con esto. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, que no hiciste la gran comisión muy complicado para nosotros, pero lo hiciste muy serio. Señor, te pedimos perdón por donde no hemos cumplido con nuestra misión, por donde, Señor, nosotros hemos sido desobedientes, donde no hemos sido realmente discípulos. Pedimos, Señor, que tú traigas convicción profunda a nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a cambiar eso. Ayúdanos, Señor, a ver también qué es lo que tú esperas de nuestro ayuno, Señor, en estas semanas que vienen. Señor, que junto como iglesia podamos hacer esa transición de ser una iglesia tradicional a ser una iglesia que tiene el discipulado como fundamento de su misión. En el nombre de Jesús. Amén.